hago estas introducciones y después me olvido, tiene que ver con presentar hoy un filósofo clásico de la modernidad que es Pascal. Ya atravesamos Descartes, nosotros en otras clases, con lo cual hoy la presentación va a ser sobre Pascal. Creo que quizás los que recibieron la invitación también ahí estaba el título de la clase de hoy, Pascal, haciendo especial, digamos, énfasis y demás, porque es un filósofo, lo mismo, una introducción uno tiene que hacer recortes a veces, ¿no? Entonces, haciendo especial énfasis en el cómo Pascal evalúa al hombre, ¿no? Pusimos ese título, el hombre, ese raro medio entre dos infinitos. Y primero, más allá de esto, dar una introducción a quién es Pascal, que no solamente fue un filósofo, y esto acá voy quizás a hacer alguna, a ver si todo esto me sale bien, porque voy a presentar un PowerPoint medio breve, pero que nos ayuda medio a fijar ahí algunas ideas, algunas cosas que estamos hablando. A ver, voy a abrir esto, a ver, a la presentación. Me van diciendo si me siguen y todo ese tema, que a veces es como medio, espero que todos me estén escuchando bien, ¿no? ¿Sí? Perfectamente. Perfecto, bueno. Perfecto, Gilda. Muy bien. Recién se suma, también quiero presentarla para los nuevos, para los que nos están oyendo, a Flor Costa, que Flor es ayudante de la materia, está también acá en el grupo, y veo algunos conocidos. Enrique, qué gusto volver a verte. El gusto es mío, Gilda, la verdad que sos Qué genial. bueno. Bueno, gracias, doctor. A usted también se lo extraña. A vos también te extraña mucho en los cursos. Bueno, el año que viene estamos en contemporánea. En contemporánea, el año que viene nos vemos, seguro. Sí. A ver, vamos a ver si puedo compartir esto. A ver que compartir pantalla. A ver si me sale esto. Compartir pantalla porque, viste, estas cosas así técnicas el otro día me salió, así que no tengo por qué no creer que no me va a salir ahora. Pantalla completa. Tarda un poquito esto hay que... pero bueno. Okay. Bueno, esperar un ratito porque a veces tarda un poco esto. Ayer me pasó igual el otro día, ayer miércoles en otra clase que tardaba un poco como en abrir este sistema. Pero bueno, para medio introducirnos ya en lo que refiere al pensamiento de Pascal, hoy vamos a, como recién señalaba, a ver, voy a volver a hacer esto, a ver si cancelo y vuelvo a poner porque me... Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. Bueno, ahí me parece que... ahí... ¿Qué ven ahí? ¿Se ve algo? Sí, tu pantalla perfecta. ¿Se ve? Se ve perfecto. Pero tendría que poner, a ver ahí, ¿cómo es el tema este de... Espera, que quiero que me aparezca todo... La copita. La copita, sí. Ahí sí, va, ahí va, ahí nos vemos mejor, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, bien. Yo, y acá
ponen, así nos vamos ayudando de algunos datos y no es tan así tedioso que me escuchen todo el tiempo, y desde ya quiero preguntas e intervenciones también, ¿eh? Bueno, algunos datos biográficos de este señor, que nació en Clermont-Ferrand, que es una localidad fuera de París, una localidad provinciana, en 1623, y que muere en París en 1662. No muchos años vive, y sí lo que aclaramos, esto porque tiene que ver en algunos filósofos, y en especial en Pascal, algunos otros más, la salud frágil de Pascal. Es un personaje que desde muy chico, diríamos, tiene una salud, y son filósofos dentro de una gama que nosotros podemos llamar en la historia de la filosofía los que fragilidad de cuerpo, pero diríamos fortaleza y una fuerza de alma muy fuerte, como por ahí lo fue Nietzsche, como también lo fue Spinoza, esos que sostienen una salud frágil, pero que en el fondo de esa fragilidad se descubre una fortaleza enorme de soportar la vida. Bueno, Pascal es uno de ellos, ¿no? Algunos datos biográficos nos ayudan acá a recoger aspectos que después también, a veces las biografías, yo digo, son interesantes no tanto para saber qué le pasó en la vida a fulano de tal, sino qué implicancias de la vida se tejen con el pensamiento. Y en este caso, en Pascal, por ahí hay algunos indicios, como son la muerte de la madre cuando él es muy pequeño, lo cría y lo educa su papá, que lo educa en realidad en su casa, es decir, casi como una instancia autodidacta, y su padre era un noble de acomodada posición, y donde en realidad es, Pascal desde chico se presenta casi como un niño prodigio. Entonces esto también es importante también señalarlo. Y dos hermanas que tiene, una mayor, otra menor. La mayor, que es la que en realidad produce la primera biografía de su hermano, recogiendo escritos, digamos, aspectos del pensamiento de Pascal, y la hermana menor, que es Jacqueline, que también juega un rol bastante interesante porque cuando Pascal va a esta abadía, a este lugar que se llama Port Royal, que fue una abadía, un centro digamos, religioso y también cultural, que estaba a las afueras de París. Bueno, Jacqueline se convierte en religiosa medio y se interna en ese convento, en esa abadía, una vez que su padre muere. Bueno, y que lo acompaña Pascal, porque Pascal también hace retiros, intervenciones en ese abadía en Port Royal, que por otra parte es, digamos, no solo desde el aspecto religioso como el centro del jansenismo, después vamos a ver qué es el jansenismo, sino también allí se hace la primera gramática, es decir, hay como un aspecto bastante cultural y del ámbito cultural francés que se juega mucho. Por supuesto, es también un foco medio de resistencia, porque resisten al momento histórico y político de Francia de esa instancia. El jansenismo es medio, perseguido, acusado desde el papado como herejes, etc. Bueno, hay toda una cuestión bastante compleja de este movimiento religioso que se llama el jansenismo, al cual Pascal ascribe, ¿no? Después vamos a ver. Bueno, en el año 31 es cuando la familia se traslada a París, y en realidad viven allí en París, el padre lo educa, él es un niño prodigio, porque a los 12 años ya hace un estudio, un tratado sobre los sonidos, escribe, y un estudio específico que se centra en ciencias y en geometría, matemáticas, que era todo en lo cual se resaltaba Blas. Y lenguas clásicas también las aprende, el griego y el latín. A ver, seguimos. ¿Por qué ponemos entre la ciencia y la religión como medio un título, no? Sabemos, porque muchos de los que transitan el ámbito de la ciencia lo conocen a Pascal, porque
por los inventos científicos, incluso uno de los inventos bastante notorios de la época que él realiza se llama la pascalina, que era como un instrumento, como una especie de calculadora, ¿no? Lo que sería el antecesor de la calculadora hoy, ¿no? Y también hace estudios sobre el vacío, estudios sobre geometría, es decir, la ciencia, como dije antes, ocupa un lugar muy importante y como digamos, de descubrimientos que él realiza, ¿no? Y descubrimientos en el orden de lo matemático con respecto al cálculo infinitesimal, que también trabaja ese aspecto, si bien el oficial descubridor del cálculo infinitesimal es otro filósofo del siglo XVII que es Leibniz, pero ya en Pascal se anticipaba estos estudios de el infinito, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño. Y un aspecto, como digo, es el científico, pero otro aspecto importante es el religioso, Pascal, ¿no? Es decir, si en algún punto es, diríamos, un pensador de la modernidad, es también un pensador que dentro de este siglo XVII, que es el siglo que empieza como a ponerse la razón como centro, el lugar, diríamos, de la razón como el edificio más importante, también hay toda una problemática del tema de Dios, porque no hay un moderno que no tome el problema de Dios. Esto desde Descartes, transitando Pascal, transitando incluso el empirismo, transitando después Spinoza, Leibniz, todos el tema de Dios aparecerá, no desde un ámbito teológico, como de un ámbito filosófico, pero el ámbito teológico a veces hace como mezcla, ¿no? Y en el caso Pascal hay un cruce de lo religioso y la ciencia, o la filosofía, uno podría decir. Bueno, hay una instancia importante que es considerada como la primera conversión, y acá podríamos decir, al modo como un filósofo también muy paradigmático y presente en el pensamiento de Pascal, como es San Agustín, que es del siglo IV, ¿no? O sea, bien atrás, del medioevo. En San Agustín también hay una conversión, San Agustín se convierte al cristianismo. Acá en Pascal también hay una conversión importante, así como un vuelco al cristianismo, a la religión cristiana, que ocurre en el 1646, cuando el padre de Pascal sufre un importante accidente, queda bastante postrado mucho tiempo en su casa y lo asisten médicos, acordarse es noble el señor, bueno, recibe los cuidados médicos de Champ. Estos médicos visitan seguido la casa y están cercanos al jansenismo, están vinculados al jansenismo, ese movimiento religioso que hablábamos recién, ¿no? Y los Pascal cada vez más se interesan en este movimiento, entran, ingresan, se interesan. Pascal es uno de ellos, Blas, ¿no? El filósofo. El jansenismo, ¿qué es? ¿Y por qué se llama de esa parte? Yo ahí pongo como una pequeña referencia para que lo entendamos, ¿no? Toma el nombre en realidad de un personaje llamado Cornelius Jansenio, que era, ahí ponemos los años que vivió, nació en los Países Bajos, pero en Bélgica, donde Jansenio hace un análisis, tiene un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras y fundamentalmente de la obra de San Agustín. Y ¿por qué son conocidos los jansenistas o Jansenio y sus escritos? Porque empiezan a disputar, a hacer como disputas con los jesuitas y con otras órdenes religiosas, principalmente con los jesuitas, ¿no? En esa época también había como una aparición, ¿no?, de muchas órdenes religiosas, los jesuitas, los dominicos, los de San Francisco de Sales, ¿no? Después más adelante los franciscanos, es decir, todas las órdenes religiosas que van apareciendo en esta época, antes también, pero como con más escenario en esta época también. Entonces, los jansenistas disputan con los jesuitas
¿En torno a qué? A un problema teológico, que es la gracia divina y la salvación, ¿no? Tema profundo, yo no me quiero meter porque la teología no es mi campo, pero tengo que algo señalar. En los jesuitas, para los jesuitas, basta la libertad del hombre para salvarse. Si bien la gracia interviene, pero no es para el jansenismo hay la necesidad de la gracia divina para salvarse. Es decir, interviene ese elemento en la salvación, la gracia de Dios, el don que Dios da, y no la da a todos por igual, ¿no? Entonces, la naturaleza del hombre, para los jansenistas, está desde un origen corrompida, es decir, es una naturaleza caída por el pecado. Hay una visión, si se quiere, pesimista del hombre, una visión dramática del hombre. Naturalmente estamos fallados, hay una caída y ese pecado es arrastrado, digamos, el pecado original, todas las generaciones en alguna medida lo arrastran. Y entonces la salvación va a depender en realidad, de la gracia de Dios, ¿no? Y esa gracia de Dios no es dada, diríamos, a todos. Ahora, todos podemos buscar a Dios. En eso va a insistir bastante Pascal, pero no depende de Dios, del hombre, digamos, la salvación no es algo que depende del hombre, ¿no? Ahí no hay y en ese sentido el jansenismo, uno podría decir, frente a ciertas visiones optimistas de otras órdenes, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la salesiana o la jesuita que dicen que en realidad Dios Padre perdona los pecados si nos arrepentimos, nos da la gracia suficiente y que nos permite resistir a la tentación. Bueno, la visión más pesimista del jansenismo dice, no, en realidad hay Dios, la bondad de Dios permite la salvación, pero solo a algunos, dándonos esa predestinación que es una gracia, pero no la tiene que dar Dios, es un don, ¿no? La criatura humana, en realidad, para el jansenismo, es incapaz por naturaleza de la naturaleza nuestra está viciada desde el comienzo por el pecado y somos, casi uno diría como incapaces de hacer el bien, estamos como, ahí hay como una instancia de cierto grado de pesimismo de la naturaleza humana, y entonces hay que, Dios, estamos invitados, que ese hombre, ese primer hombre, diríamos, ¿qué sucedía en un primer momento? Esto no estaba, pero el pecado nos hace caer. ¿Ves? El hombre en algún momento conoció la felicidad, sí, antes del pecado, pero después el pecado nos hizo caer, ¿no? Y entonces, porque alguna vez conocimos la felicidad, va a decir también el jansenismo, es que la buscamos, ¿no? Porque no podemos buscar aquello que no conocimos. Bueno, hay como esa instancia, ¿no? También en el aspecto moral, de búsqueda de la felicidad, etcétera. Bueno, esta corriente, este movimiento religioso fue perseguido por Roma, fue acusado de hereje también, con lo cual esta instancia fue problemática incluso para todas aquellas, diríamos, intelectuales, filósofos, que estaban cercanos a esta corriente. Nosotros acá ponemos dos conversiones, yo recién lo dije, la primera era la que se produce cuando se acerca al jansenismo Pascal, pero después hay otra, la segunda, la más significativa, la que uno diría en realidad Pascal. ¿Y qué implica el tema de la conversión? ¿No? Acá es muy importante registrar y pensar qué significa convertirse, ¿no? Que es en el 1654, donde Pascal tiene 31 años, está atravesando un momento de salud muy mal, es decir, tiene una intensa melancolía, reclusión en Port Royal, no quiere ver a nadie, es decir, hay una instancia de mucha separación del mundo, uno diría en alguna medida, y es en ese momento, año de gracia, yo ahí lo que hago es reproducir simplemente
algún aspecto de ese texto que fue famoso, que en realidad se recoge en la historia de filosofía como el memorial, yo ahí lo pongo. ¿Y por qué es como famoso ese texto? Porque lo escribe Pascal casi en forma, uno diría, de, no sé si de poema, pero medio críptico, ¿no? Medio así como aforístico, y que él lo pega, lo descubren después, cuando él se muere, que este memorial estaba escrito como una especie de pergamino, que él lo había cosido a un gabán o algo, diríamos, a una prenda, ¿no? Y lo descubren bastante tiempo después, esta nota, alguien de la familia de Pascal, pero lo descubren en 1732 y él se muere en 1662, o sea, lo descubren un montón de tiempo después, ¿no? ¿Qué decía este memorial? ¿Qué decía esto? Bueno, algunas cosas son significativas, fíjese, algo de acá ponemos, más allá que pone año de gracia 1654, lunes 23 de noviembre, pone todo el santuario, día de San Clemente, día de San Crisógono, bueno, todo el santoral, se dice todo el santoral. Desde alrededor de las 10:30 de la noche y hasta alrededor de poco más de la medianoche, fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Ahí es una aclaración. Hay como una especie de iluminación, como de conversión, o sea, de visión. Dios, no de los filósofos, no de los sabios, del Dios cristiano. Por eso dice fuego y nombra todo el Dios Padre, el Dios cristiano. ¿Por qué Dios, no Dios de los filósofos y de los sabios? Acá marcando una distinción con respecto a Descartes, con respecto, uno diría, fundamentalmente a Descartes, ¿no? Que también hay un tratamiento de Dios en Descartes, pero es un Dios que surge de la razón, que surge de una necesidad que tiene la razón de probar que Dios existe, pero no es un Dios de la fe. Este Dios es un Dios de la religión, el de Pascal. Certidumbre, certidumbre, uno diría, ahí parecería que incluso aludiera al registro de la certeza casi cartesiana, pero inmediatamente agrega al lado sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Hay una frase ahí en latín que la podríamos traducir, tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todos, menos de Dios. Solamente se le encuentra a través de los caminos señalados en el Evangelio. Grandeza del alma humana, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí. Alegría, 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 lágrimas de alegría. Yo me separé de él. Dios mío, ¿me abandonarás? Que no me separe de ti eternamente. Esta es la vida eterna, que te conozcan como el verdadero y único Dios, y aquel a quien tú has enviado, a Jesús, Jesucristo. Yo me he separado de él, le he huido, renunciado, crucificado. Que yo no sea separado de él jamás. Solo se lo conserva a través de los caminos señalados en el Evangelio. Total y dulce renuncia, etc. Sumisión total a Jesús y a mi director, eternamente en alegría por un día de ejercicio en la tierra. Amén, ¿no? Pone después, no olvidar este sermón, amén. Bueno, acá hay algunos datos interesantes al análisis, ¿no? Alegría, certidumbre, pero sentimiento. Vamos a ver ahí cómo hay dos caminos de conocimiento, ¿no? Por el lado de la razón, pero también por el lado del corazón, por el lado de la fe, por el lado por ese espíritu de fineza, que así lo va a llamar Pascal. Por otro lado, dice por acá, Dios no me abandonarás, que no me separe de ti. Esta es la vida eterna, etc. Yo
me he separado de él, de Jesús, le he huido, he renunciado, crucificado. Perdón, perdón, pero a ver, voy a apagar los aparatos, viste, que suenan en la vida. A ver, ahí está. Entonces, este aspecto de, a ver, porque yo veo la presentación, a ustedes no los puedo ver, pero obvio que si hay preguntas, vayan levantando la mano, me cortan. Ustedes los que me conocen saben que me pueden cortar, cuando estoy hablando, y no me molesta en absoluto. Pero, a ver, acá yo me he separado de él, he huido y solo se conserva, pero que yo no sea separado de él jamás. Ahí hay como una especie de llamado de unión con Dios, ¿no? La conversión es en el fondo una unión con Dios. Sigo, porque no quiero. ¿Qué influencias desde el punto de vista? Esto es importante que lo retengamos porque en un rato vamos a volver a ver cómo este memorial, estas frases medio así como fragmentarias, después se reflejan en el pensamiento de Pascal, en lo que vamos a seguir. Manténganlo un costadito para tenerlo presente en un rato. ¿Qué influencias filosóficas, fundamentalmente, y también literarias, tiene Pascal? Hay dos influencias importantes que muchos de los comentaristas mencionan. Si bien uno podría decir, Montaigne ¿en qué sentido se parece a Pascal si mucho de Dios no habla? Epicteto, que era un estoico, ¿en qué sentido? Bueno, dos influencias importantes, acá las marcamos, son los estoicos, a partir de la figura de Epicteto, y Montaigne, el ensayista francés, contemporáneo también en esta época de Descartes también y obviamente de Pascal. ¿En qué sentido podemos decir o qué les parece, por qué podemos decir entre Epicteto y Montaigne hay algo que podemos decir se resuena en el pensamiento de Pascal? ¿Por qué les parece esta? Si alguno tiene, antes de que yo comience a decir por qué les parece estos dos personajes que dicen si los conocen? A ver. ¿O no? ¿Y qué dice Pascal de Epicteto? ¿No? ¿Cómo lo describe Pascal a Epicteto, a este estoico? El estoicismo es una corriente post-aristotélica que obviamente presenta, diríamos, caracteres nada que ver con el cristianismo, porque obviamente es muchísimo más anterior, es posclásica, ¿no? Pero hay una fuerte, remarca el estoicismo, un fuerte, diríamos, aspecto de la moral, de la física y de la filosofía como los tres ámbitos en los cuales se apoya el estoicismo, y también el tema de, uno diría, de cierto aspecto con respecto al hombre, de recogimiento del pensamiento. Voy a citar a Pascal, como Pascal mismo habla de Epicteto. ¿Qué es lo que dice sobre Epicteto? Es uno de los filósofos del mundo que mejor ha conocido los deberes del hombre, es decir, el aspecto moral. Eso le atrae a Pascal. Quiere antes que nada que se considere a Dios como su principal objeto. Obviamente no hay la presencia de un Dios cristiano en Epicteto porque no lo conoce Epicteto al cristianismo. ¿De qué tipo de Dios se está hablando entonces? Bueno, uno diría el orden de una voluntad divina, de una naturaleza como voluntad divina. Quiere antes que nada, este es Pascal hablando, ¿no? Que se considere a Dios como su principal objeto, que esté persuadido de que lo gobierna todo con justicia, que se someta a él de buen grado, que le diga voluntariosamente en todo, que lo siga
voluntariosamente en todo, considerando que todo lo hace con gran sabiduría, que así esta disposición hará callar todas las quejas y todas las murmuraciones, y preparará su mente para soportar con calma, y acá viene el aspecto más importante del estoicismo, soportar con calma los acontecimientos más penosos. Y hay cita de Epicteto. No digáis jamás, dice Epicteto, he perdido esto. Más bien decid, lo he devuelto. Mi hijo ha muerto, lo he devuelto. Mi mujer ha muerto, la he devuelto. Y lo mismo con las riquezas y todo lo demás. Pero aquel que me lo quita es un malvado, decís. ¿Por qué os enojáis de aquel que nos ha prestado, que lo ha prestado o lo pide? Mientras os permite usarlo, cuidarlo como un bien que pertenece a otro. Como un hombre que está de viaje, se considera a sí mismo en un hotel, en una hostería. No debéis desear que esas cosas que se hagan como vosotros queréis, sino que debéis querer que se hagan como se hacen. Hay un orden de la naturaleza, hay, uno diría, un orden superior al cual debemos someternos. Acordaos de que estáis aquí como actor y representás el personaje de una comedia el que el amo ha querido asignarles. Esto se traduce un poco como yo en esa última frase digo. Somos seres contingentes, meros actores de una comedia cuya trama desconocemos. ¿La trama cuál es? Ese plan divino que desconocemos, uno puede decir. Pero somos actores, y acá sigue medio la cita de Pascal, es cosa vuestra representar bien el personaje que se ha encomendado, pero escoger ese personaje, eso es cosa de otros. Tened siempre ante vuestros ojos la muerte y los males parecen más insoportables y nunca pensaréis nada bajo y no desearéis nada con exceso. En el fondo, este sometimiento a una voluntad divina, uno diría, a un orden que nos supera y que no conocemos, que no podemos desentrañar, pero que hay como un orden justo dentro de ese universo, de esa voluntad divina. Y el estoico en realidad dice soportar con calma todos los acontecimientos penosos, es decir, en el fondo, cuando algo malo ocurre, hay un porqué de ese orden de lo que me ocurre. Y en realidad por eso cita ahí a Epicteto diciendo, si he perdido a alguien, si he perdido, por ejemplo, a mi mujer que ha muerto, en realidad la he devuelto a ese orden, porque por algo sucede de esa forma, ¿no? Entonces, en el fondo no aceptar ese orden, esa voluntad divina. En ese sentido podríamos señalar que Pascal se ve como una influencia, lo ve a Epicteto ahí como un pensador que le interesa, ¿no? Y fundamentalmente esta idea de que somos seres contingentes. ¿Qué quiere decir ser contingente? Que nuestra existencia no depende de nosotros. Podríamos ser como no ser, podemos existir como no existir, ¿no? Es decir, alguien nos ha puesto en el mundo. Nuestras vidas son obra del fruto de una voluntad de la cual nosotros no somos agentes, ¿no? No. En el fondo somos meros actores de esa trama, de esa comedia cuya trama no conocemos, ¿no? Y que el mundo en el fondo no es más que un lugar de paso, ¿no? Es como si uno dijera nuestra verdadera identidad, nuestro sentido, el sentido de nuestra existencia, bueno, solo podemos encontrar en Dios. Las cosas del mundo
fondo no son más que un decorado, ¿no? Donde a través de ese decorado, por esas grietas, se cuela esa, uno diría, ardiente oscuridad de la nada. Bueno, Epicteto, incluso por el lugar que la muerte ocupa para los estoicos, ¿no? También le fascina esto, ¿no? Es decir, la muerte es un acontecimiento que el hombre nunca tiene que perderlo de vista, dicen los estoicos. Bueno, en Pascal lo mismo. Si hay algo que el hombre, la certeza que tiene, la única certeza que tiene es que va a morir. Y esa conciencia de que es un ser finito, de que es en términos modernos diríamos un ser para la muerte. Lo que pasa es que no es existencialista todavía Pascal. Algunos ven, anticipan algunas cuestiones que uno diría plantea mucho después en el siglo XX el existencialismo, pero el escenario donde está ubicado Pascal no es el existencialismo, pero algunas cosas se pueden resonar en este sentido, ¿no? Es decir, en el filósofo estoico, esto que también le llama la atención a Pascal, es que hay una combinación importante de tres conceptos, ¿no? Por un lado, la necesidad de someterse a una voluntad divina, a un orden, diríamos, divino, la constante presencia de la muerte, que permanece casi como una obligación, ahí como algo que siempre nos acecha, ¿no? No perderla nunca de vista, y la obligación que tenemos de no perder de vista ni ese orden, ni ese sometimiento, ese orden, ni la presencia de la muerte para orientar correctamente nuestra vida, ¿no? Bueno, esto por un lado en lo que refiere, obviamente, que el tema del pecado original, todo esto no aparece en Epicteto, porque no, es ajeno a este registro cristiano, Epicteto, ¿no? Los estoicos, digo. Y por otro lado, ¿qué aspectos de Montaigne, el ensayista, el creador del ensayo, el escéptico, diríamos, por un lado, el escéptico moderno, ahí yo pongo los periodos que vivió, porque es importante contextualizar históricamente cuando viven, en Montaigne, como el leitmotiv de mucho de su pensamiento era la duda, ¿no? Es el motor intelectual de toda su obra. ¿Qué sé? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué sé? Destruir, ¿no? Derribar toda verdad, ¿no? En el fondo, para colocar otra, pero ese registro casi, uno diría, de continuo, de continua pregunta, de continuo, digamos, trabajo, digamos, de revisión perpetua, ¿no? Ahora, sabemos que Montaigne más bien es un escéptico y no hablar de Dios, ¿no? Y en esto es verdad, esto no está presente dentro del registro de Montaigne, ¿no? Ahora, en Montaigne hay incluso una burla a veces afilada, bastante fuerte, ¿no? Y pone incluso en quiebra esa confianza en la razón, que los hombres tienen en la razón. Por eso es como, ahí es el que todo el tiempo está el ejercicio radical de la duda, ¿no? Está efectuando. Una duda que podríamos decir, también Descartes la ejercitó, pero en Descartes es una duda con un propósito, encontrar una certeza, arribar a una certeza, que Descartes la encuentra en el pensamiento, en la razón. En cambio, en Montaigne más bien hay como un ejercicio muy radical de la duda, por eso decimos escepticismo casi, un escepticismo en Descartes, la duda de Descartes no es una duda escéptica, y más bien
la miseria del hombre sin Dios, uno diría, ¿no? Esto también está como medio presente. Derribar toda certeza, mostrar en cierto modo a veces la incapacidad de nuestra razón para conocer la verdad, ¿no? Y este carácter que medio Montaigne también anuncia cuando habla en sus obras y demás, de que después Descartes lo dice con respecto a la moral, no con respecto a la ciencia ni a la filosofía, es esto de donde fueras, haz lo que vieres. Es decir, compórtate, el filósofo escéptico es el que toma la norma del lugar que visita como medida, ¿no? Comodidad intelectual, diríamos, en una palabra. Y esto es lo que medio en el registro de la moral también dice Descartes cuando habla de una moral provisional, ¿no? Bueno, esto podríamos señalar como el carácter, diríamos, de influencia. Si bien influencias, donde cuando decimos influencias también marcamos las diferencias. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Qué es lo que les va como resonando algún tema o no? Porque voy pasando ahora. Porque ahora vamos a adentrarnos un poquito más en lo que refiere a ese texto que hoy vamos a trabajar, o algunos fragmentos vamos a trabajar, de pensamientos, ¿no? Que es una obra de Pascal, que en realidad es una obra póstuma, que es un conjunto de textos que encuentran cuando él ya falleció, que lo encuentran todo medio desprolijos, o sea, no hay, son como notas, escritos, ¿no? Destinados en realidad a una defensa de la religión cristiana, porque Pascal ya había redactado otros textos, uno que llama, importante, se llama Las Provinciales, que en realidad son como cartas que él escribe y que las escribe en Port Royal como defensa del jansenismo, o sea, como en la disputa con los jesuitas. Y las llama Las Provinciales porque habla con un lenguaje más llano, más directo, así como al pueblo, uno diría, para explicar esas diferencias y disputar con los jesuitas, y por eso se llaman Las Provinciales. Y obvio que los jansenistas y Port Royal saben que Pascal tiene una inteligencia suprema, entonces aprovechan también todo este modo de escritura de Pascal, ¿no? Para la defensa del jansenismo y de la religión cristiana, ¿no? Que para Pascal representa el jansenismo como la religión cristiana en sus orígenes, ¿no? En su forma más originaria, ¿no? Entonces hay estos pensamientos, que es una obra gorda y que se produjeron varias ediciones hasta que se llegó a definir cuál edición iba mejor, porque al principio la primera que editan es Port Royal, la edita, pero ¿qué pasa? Port Royal fue incluso atacada, todo este periodo, para que lo ubiquen históricamente, es sí, Luis XIII, en lo político, el final de Luis XIII, el inicio de Luis XIV, pero el cardenal Richelieu también ahí jugando pesado, e incluso el cardenal Richelieu lo persigue medio al padre de Pascal, claro, están los nobles ahí ejerciendo cierta fuerza porque se van dando cuenta que la monarquía absoluta los está como, digamos, despojando. Entonces ahí hay como también una pelea entre la nobleza, la monarquía absoluta, una puja, ¿no? Todo este periodo es Pascal, es el papá de Pascal, ¿no? Es la aparición después de Luis XIV, ¿cómo es? Del soberano Sol, ¿no? El que se llama así, y de la monarquía absoluta, y después viene la debacle, ¿no? Después viene muchísimo más tarde, o no tan tarde, pero digo, en los años, la destitución de la monarquía con la Revolución Francesa. Pero entonces, toda esta gente, ejemplo Pascal, están atravesados por esa problemática. Y la monarquía absoluta, etcétera, no ataca a Port Royal. O sea, en un momento se ven como también
cercados, ¿no? Entonces, las publicaciones, muere Pascal, quedan estos escritos, bueno, cómo se producen, por eso yo ahí pongo varias ediciones que se hacen. La primera, que es la de Port Royal, que es la letra del 79, la que generalmente se utiliza más, y todas las ediciones futuras, es esta de Brunswick, que es de 1897, que es la última, que reagrupa como en la serie de fragmentos. Es enormemente bello leer los fragmentos de Pascal, porque son como, a veces nos dejan como medio sin habla algunas escritos, y como son fragmentos, a veces hay que poder recogerlos y entenderlos, ¿no? Es como esa escritura medio que queda a veces medio trunca, pero muy potente. Tiene como un poder en la escritura, Pascal, de de, de sentimiento, no solo de razonamiento, sino de sentimiento, ¿no? Y el sentimiento es una forma de acceso a la verdad también para él, ¿no? Entonces digo, ¿qué temas aparecen ahí en el pensamiento? Es como, globalmente diríamos, es como una apología o defensa de la religión cristiana, desde la mirada jansenista. Temas sobre el espíritu y el estilo, la miseria del hombre sin Dios. Esos son como capítulos o temas que aparecen en la obra. De la necesidad de la apuesta, ahí vamos a ver por qué aparece la apuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pascal no va a hablar de pruebas de la existencia de Dios, porque para él no hay, a ver, desde la razón probar a Dios, como busca Descartes, es como no es viable esa vía. La verdad no es desde una mirada más contemporánea, podríamos decir, el tema de si Dios existe o no existe no es un problema, digamos, filosófico en sí, sino que es la apuesta a una vida con Dios o a una vida sin Dios. Por eso ahí habla la necesidad de una apuesta, ¿no? Hay como una apuesta existencial a una vida con Dios o una vida sin Dios, ¿no? La miseria del hombre sin Dios y qué significa cada una, ¿por qué una apuesta? Uno diría casi como como cuando uno, como un garito, ¿viste? Apuesto a esto, al otro, ¿qué gano, qué pierdo? Hay todo un juego de probabilidades ahí que le ayuda a Pascal, este juego de probabilidades, él habla, este juego de probabilidades, pero en el fondo está la elección. ¿Un modo de vida con Dios o un modo de vida sin Dios? Esa será como la gran pregunta, ¿no? Y la justicia, ve ahí la razón, los filósofos, la moral, la doctrina. Todos estos son temas que aparecen dentro de ese cuerpo de texto que se llama los pensamientos, ¿no? Algunos pensamientos son más famosos, bueno, algunos que hoy podemos leer seguramente que habla acerca del hombre, lo vamos a leer algunos fragmentitos, son los más famosos. Y yo dije recién la miseria del hombre sin Dios, porque en el fondo estos pensamientos van dirigidos a despertar a aquellos que no creen en Dios, es decir, a convertir a los hombres en buscadores de Dios. No digo de creyentes, pero sí al menos de buscadores de Dios, ¿no? Y él dice que hay tres tipos de personas, esto lo dice en Pensamientos, ¿no? Los que sirven a Dios habiéndolo hallado, y esas personas son razonables y felices. Fíjese ahí, razonable, el ámbito, uno diría, porque hallaron a Dios y felices. Los que se empeñan en buscarlo sin haberlo hallado, que son desdichadas y razonables, y los que viven sin buscarle y sin haberle hallado. Esas son locas y desdichadas. Bueno, uno dirá, al tercer grupo es donde más esos hombres que viven embriagados, perdidos en el mundo y que olvidan preguntarse por vos, a ellos Pascal le tira una dura crítica, ¿no? Y propone despertar a esos hombres.
Uno dirá, ¿se acuerdan que la filosofía parece que siempre tiene como ese carácter de ser, a ver, como el que sacude, ¿no? El que despierta a alguien dormido. Y esto también es un carácter medio moderno, ¿no? Porque el que está dormido, el sueño, el estar soñando, el estar dormido o estar despierto, la vigilia, la razón, es estar despierto, ¿no? Y uno dice, y por acá Pascal dice que los pensamientos en esta obra que estamos medio marcando, él trata de mostrar qué les sucede a estos hombres que viven como metidos él después va a decir, en el divertimento, en la diversión, en lo mundano, ¿no? Uno diría, ahí casi a los libertinos está como describiendo, ¿no? Aquellos que se pierden en el mundo y solo pueden sentir el vacío de su existencia. En el fondo se pierden y eso Pascal lo experimenta también, porque hay un momento de su vida donde él hace amigos, tiene dos amigos importantes, uno en otro, otra ciudad de Francia, que son hombres, etcétera. Entonces el tipo sale, hace como esta vida medio mundana y la conoce, y desde ahí la expone, ¿no? Y expone esta pérdida, este perderse en el mundo, uno diría. Yo diría, pero estos tres tipos de personas que habla Pascal, ¿no faltaría quizás un cuarto tipo? Es decir, aquellos que niegan a Dios, es decir, a los ateos, no simplemente los que sirven a Dios, los que se empeñan en buscar, los que viven sin buscar. No, ¿qué pasa aquellos que niegan a Dios? Que serían los ateos. En realidad no se olvida Pascal de estos. Siempre los mantiene como oculto a este grupo, diríamos, para sacarlos a escena cuando puede, en ocasiones adecuadas cuando puede, ¿no? Es decir, no se olvida de estos y los saca a veces a escena, ¿no? Acá, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Sí, Perfecto, súper claro. ¿Sí? Muy bien, Gilda, bárbaro. Bueno, porque como, viste, uno habla y el silencio de atrás es a veces que me siento, ojalá los pudiera tener mirándolos a la cara, ¿no? Mirándonos en la mirada y no los puedo tener, por eso me quedo a veces como hablando ahí sola, ¿viste? Preguntas, sugerencias hasta ahora, a ver, antes que pasemos a la otra diapo, que es medio algunos temas ahí que yo metí con respecto al hombre ahora, a la pregunta por el hombre, ¿quién es el hombre? Porque acá hay un carácter, uno diría, y acá vamos a ver también después algunas diferencias con Descartes. Preguntas hasta acá, a ver, sugerencias, incluso para los que nos están escuchando, si es demasiado que yo estoy tirando mucha información que por ahí es muy nueva para ustedes o no, o se entiende, o me siguen. ¿Sí o no? ¿Alguna palabra de los que están ahí que no son alumnos totalmente de este curso, que no son regulares de este curso? sí, hola, yo no soy alumna y sigo perfectamente lo que estás diciendo. ¿Seguís? Muy ¿Seguís? bueno. Bueno, Me bueno. gustaría preguntarte acerca de cuando habla de la imaginación. Ah, bien. ¿En qué sentido? A ver, haces esa Yo, pregunta. A yo ver, cuando lo leí me vinieron los estoicos también, pero no sé si estoy a ver, encaminada, a ver, si lo pero encontré no, bien. ¿vos sos alumna o no de No regular? soy alumna, no, 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 perfecto. A ver, entré como invitada. me parece interesante tu intervención. A ver, explícate, o sea, explayate un poquito más para los demás también. Y la pregunta si yo te puedo hacer alguna relación o te puedo
no sé, te puedo ayudar en esa pregunta, a ver. A ver, no sé si me voy a poder expresar porque lo leí hace rato, No pero importa, lo que te acuerdes, lo que te sí, acuerdes. cuando lo leí el tema de la imaginación, interpreté que ahí estaba tomando el estoicismo y ahora creo que estaba bien encaminada cuando te escuché a vos Sí. nombrar la influencia, en el sentido de que es más lo que por ahí nos imaginamos que lo que Ah, pasa realmente, pero no entiendo en qué lo aplica él puntualmente en lo que es Dios, por ejemplo, que estamos hablando ahora. eh, no entiendo cuando decís lo aplica. A ver. O lo cita, digamos, Porque el es tema de verdad la imaginación. Porque es verdad que la imaginación es un tema que entra en relación, o sea, entra a jugar en el pensamiento. Yo no lo explayé tanto acá en las diapositivas porque tenemos siempre que hacer como una especie de recorte, pero ¿por qué la imaginación? Porque en el fondo el cuerpo, y acá hacemos un aspecto también interesante de remarcar, porque estos pensadores modernos están atravesados de un dualismo, es decir, el cuerpo y el alma, en Descartes todavía más fuerte que en Pascal, pero la imaginación para Pascal es como maestra de error también, es la que nos lleva al error, porque es como un lastre para la razón, ¿no? Es decir, él dice por ahí, y hago una cita, la imaginación es esta parte dominante en el hombre, esta maestra del error y la falsedad, y tanto más pérfida en cuanto que no lo es en todo momento, pues sería regla infalible de verdad si no fuera de mentira. Pero siendo a menudo la más falsa, nos da señal, no da señal alguna de su cualidad, señalando con el mismo carácter lo verdadero y lo falso. La imaginación tiene el gran derecho de persuadir a los hombres, hacerles creer, dudar, negar a la razón. Ella suspende los sentidos, los hace sentir. Jamás la razón sobrepasa totalmente a la imaginación, pero lo contrario, es decir, que la imaginación sobrepase a la razón, eso es frecuente. Es decir, la imaginación, el hombre vive como dentro de una imaginación, vive como, uno diría, como alimentado por ella, se ve, y eso es como como viciados por la acción de la imaginación, ¿no? Estamos como, en cierta manera, ¿y por qué grave? Porque en realidad la imaginación nos hace creer algo, hay un juego de ficciones ahí en la imaginación, ¿no? Que se alimenta de apariencias, también el carácter de la imaginación, ¿ves? Es como, y estar atrapado en la imaginación es estar atrapado en los engaños, en los errores, en los sentidos, que en realidad a veces, en el fondo uno podría decir, algún aspecto también cartesiano de esto también resuena allí, ¿no? Sí, eso estoy pensando justamente. Sí, algún aspecto ahí, ¿no? Resuena, porque dice, bueno, en todo caso, el buen uso de la razón tendría que separarnos o alejarnos de estos engaños, ¿no? Los engaños que producen los sentidos, los errores que nos enseñan en las escuelas, que nos someten, ¿ves? Toda esta inconstancia, ¿no? Dice, Sería como el genio maligno de Descartes. bueno, el genio maligno de Descartes no es lo mismo, Mm, porque el genio maligno en Descartes es una hipótesis que Descartes trae en un momento para tensar la duda al extremo mm, e incluso eh, hacernos dudar de los entes matemáticos. Es decir, Descartes cuando entra en ese proceso de duda, que dice dudo de los sentidos, después dudo que en realidad esté soñando despierto, pero, dice Descartes, soñando despierto, 3 más 2 es 5. ¿Y cómo hago entonces para, en realidad, pero qué pasa? Y ahí dice, y si supondría
que habría un genio, primero dice Dios engañador y después lo cambia por genio maligno, que en realidad osaran engañarme, en realidad 3 más 2 no fueran 5, pero de lo que no puede hacer, y ahí ves, llega como al residuo de la duda. Por eso el genio maligno es una hipótesis en el terreno de alcanzar esa certeza. Dice, ¿qué puedo hacer? Y el genio de lo que no puede hacer es que si yo estoy dudando, ¿qué sí que pienso? Y si pienso, soy. ¿Ves? Es decir, el genio maligno sirve ahí como hipótesis para extremar la duda, llevarla, hacerla hiperbólica y llevarla a la máxima. Y entonces, en esa máxima, descubro eso cierto. ¿Qué quiere decir esa certeza? Eso claro, distinto, de lo que yo no puedo dudar, de lo que no, que es el pensamiento. ¿Y qué quiere decir el pensamiento? Los actos conscientes, volitivos. Y si estoy pensando soy, en tanto pienso soy, dejo de pensar, dejo de ser, ¿ves? Ahí pienso soy, este carácter, uno diría casi identificable, ¿no? Y uno diría, dejo de pensar, es el carácter de la conciencia como soporte desde donde la existencia se instala, ¿no? Aquí, más bien te diría, en Pascal, la razón, acá el tema de la imaginación y los sentimientos, y en cierto modo algo que también podríamos entender en Pascal, que la imaginación nos engaña, este aspecto engañoso, uno diría, ¿y por qué la imaginación puede a veces sobrepasar la razón? Esto que dije recién, ¿no? La razón tiene que, porque la razón es como, y esto también en Pascal está, ¿no? En Descartes también está, pero Pascal lo presenta como, en cierto modo, todo nuestro, a ver, la imaginación puede sobrepasar a la razón. Entonces, en cierto modo, si no dirijo bien la razón, puedo caer en esas redes. Y es decir, la razón es esclava de las pasiones. Es un tema que después el empirismo va a trabajar esto, ¿ves? Con Hume, ¿no? Sí. Es decir, ¿hasta qué punto, ves? La razón tiene que ser bien dirigida, ¿no? En Descartes tengo que encontrar un método, ¿no? Acá en Pascal hay el espíritu geométrico, que es este espíritu, uno diría cartesiano, este proceso deductivo, pero en Pascal se mete también otro registro, que es el registro del corazón, o el conocimiento intuitivo que él habla, ¿no? El ámbito, uno diría, medio de la fe que interviene, y que tiene razones que, que la razón no comprende, ¿no? Sí. Es decir, el corazón es un ámbito, en Pascal, donde hay un acceso al conocimiento, un conocimiento de orden intuitivo, ya no deductivo, como es el espíritu geométrico, pero donde también está guiado por una razón, o se quiere sentido, ahí podríamos hablar más, razón en tanto sentido, que la razón no comprende, ¿no? Que es este acceso por la vía del corazón. Bueno, no sé si te respondí medio el aspecto de la imaginación. Es notorio, ¿no? Porque toda la modernidad, digamos, son pocos por ahí los que después, pero la imaginación es un tema que está presente todo el tiempo, ¿no? Qué sé yo, cuando Spinoza también, ¿no? Cómo la imaginación a veces nos hace, hay que también salir de ese espacio imaginativo, ficcional, ¿no? Y en Descartes, en Pascal, ¿no? Este orden, la razón tiene que, en modo acomodarse, ¿viste? Acomodar este registro, pero que está presente, y sí, uno diría, y en el empirismo todavía más, porque el empirismo está sostenido prácticamente sobre este carácter de la imaginación, ¿ves?
porque suponemos, imaginamos, o sea, todavía es más fuerte este registro de las pasiones o los sentimientos, ¿no? Las impresiones, que se yo, van a decir los empiristas. Bueno. Gracias. De nada. El hombre, mostrar la miseria y la grandeza del hombre. Pascal habla así del hombre, lo muestra en su carácter paradójico, es decir, es mísero y es grande al mismo tiempo. Un carácter, uno diría ahí, paradójico. ¿En qué sentido es grande y en qué sentido es mísero, uno diría? La grandeza, él va a decir, está en que piensa, en el pensamiento. Si es verdad, dice por ahí, de que el origen de la filosofía no es el asombro, como nombraban los griegos, como nombraba Aristóteles, sino el vértigo. Es decir, estar asomados o estar extraviados en un raro medio entre dos infinitos, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño. También ahí Pascal habla cuando se trata de preguntar por el destino del hombre, destruir en el fondo todo lo que los hombres creen como lo más sólido, revelar que la ciencia es algo inútil, que la razón es incapaz de abarcar la complejidad de lo real y que la felicidad es una quimera. Uno diría, bueno, si yo leo esto, estamos cercados, sí, es esto. La ciencia revela hasta un punto, pero revela hasta un punto, es decir, la razón tiene un límite, llega a un límite, es decir, no puede abarcar la complejidad de lo real. Y entonces la felicidad se construye casi, se podría decir que es casi una quimera. Es decir, vivimos cercados por la angustia. ¿De qué? De que la única certeza que tenemos es la muerte, la conciencia que somos finitos. Y ante la conciencia de finitud, de contingencia, de que lo único cierto que sabemos es que vamos a morir, ante esto, una sola pregunta. Por la existencia de Dios y el destino del hombre. Es decir, lo que muestra medio el pensamiento de Pascal es que ante el carácter contingente de nuestra existencia se revela algo de orden necesario. Ese carácter de orden necesario es Dios. El hombre como un raro medio entre dos infinitos, lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande. Vagamos en ese raro medio como extraviados. Y ahí usa una palabra, Pascal, que es égaré, para decir extraviado, ¿no? Gare, en francés, es estación, ¿no? La gare de Lyon, la gare, el que viajó, o el que ve mapas de Francia, de París, que yo ves la gare, que es la estación. El égaré es el tipo que perdió la estación, es decir, está extraviado, está como desorientado, uno diría. Y quiero traer ahora algún fragmento ahí en el Drive para los que tienen que seguir el curso. Y además hay un grupo de textos, de selección de textos que hicimos de Pascal de pensamientos, y hay algunos párrafos. El primero que yo señalé ahí de pensamientos es: la grandeza del hombre está en reconocerse miserable. Un árbol no se reconoce miserable. ¿Qué quiere decir esto? Un árbol, la naturaleza, no tiene conciencia de lo que es. El hombre es el único que tiene conciencia. Por eso hay una frase también llamativa de Pascal: el universo puede aplastarme, pero hay una ventaja que tengo yo frente al universo, frente a esta infinitud del universo, que yo sé, soy consciente, el universo no. Este carácter de que la grandeza consiste en que él se trasciende infinitamente a sí mismo, el hombre, ¿no? ¿Qué quimera es el hombre?
Otro fragmento. ¿Qué no verá? ¿Qué monstruo? ¿Qué caos? ¿Qué sujeto de contradicciones? ¿Qué prodigio? Juez de todas las cosas, imbécil gusano de la tierra, depositario de la verdad, cloaca de incertidumbre y de error, gloria y excrescencia del universo. ¿Quién desenredará este embrollo? Conoced pues, soberbios, qué paradoja sois para vosotros mismos. Humillaos, razón impotente, callaos, naturaleza imbécil, aprended que el hombre supera infinitamente al hombre y escuchad de vuestro maestro vuestra condición verdadera que ustedes ignoráis, escuchar a Dios. Bueno, acá clave fragmento, el 433 de pensamientos, donde aparece este carácter también que yo a ver si lo mencioné en la otra, acá lo mencioné en esta diapositiva. Ese hombre es un monstruo incomprensible, qué monstruo, qué caos, qué sujeto de contradicciones. Eso es el hombre, ¿no? También. Paradoja, porque el hombre supera infinitamente al hombre. Y la famosa frase, que casi como el adagio del cogito ergo sum de Descartes, es en Pascal, el hombre es una caña pensante o un junco pensante, es decir, algo débil, que puede hasta un viento doblarlo, pero no quebrarlo, porque en realidad la grandeza del hombre consiste en que piensa. Por eso ahí muestran esa definición, en esa sentencia, el hombre es una caña pensante, la fragilidad de la existencia humana, pero por otro lado, la grandeza a través del pensamiento, ¿no? Porque es grande, porque sabe que muere, la naturaleza lo ignora, ¿no? Y el otro concepto que aparece como metido, ese que habla por ahí de quién desenredará ese embrollo, ¿no? ese nudo en el fondo que está como puesto en nosotros, eso, ese misterio es la idea de pecado, ¿no? En el fondo, para Pascal, ¿no? Porque nuestro ser nos resulta ininteligible, es como un nudo que Dios escondido, dice, y que podemos cortarlo, como hizo Alejandro Magno, cuando entra en esa ciudad y encuentra un nudo y lo corta con la espada, y ese es el nudo gordiano, lo podemos cortar, pero no es el hombre, pero no es del hombre donde se espera esa respuesta. Por eso, si efectuamos el corte del nudo, es como si pudiéramos nosotros desenredar ese nudo. No. Entonces, la razón ahí está mostrando que reconoce sus propios límites, o sea, hay hasta un punto, o sea, la razón llega hasta un límite, ¿no? Y entonces aparece este otro ámbito, que es el corazón, ¿no? Y entonces Pascal presenta como dos vías de conocimiento. Por un lado, la razón, el espíritu geométrico, que es uno podría decir, si lo señalamos como en, no sé, en algo, sería como lo científico, ¿no? Eso que uno podría decir lo más parecido a Descartes, casi la descripción cartesiana de lo que es la razón, el conocimiento discursivo, la deducción, conocimiento de tipo deductivo, comunicable, universal, todos estos caracteres que tiene la ciencia, uno diría el discurso científico, el discurso de la razón, pero también hay el corazón, que él lo llama espíritu de fineza, el sentimiento, ¿no? Donde, a diferencia del razonamiento del espíritu geométrico, es intuitivo, es inmediato, es por inducción, es como un olfato, un tanteo, dice él, es como secreto, singular, difícil de explicar lo que sentimos y de compartirlo, comunicarlo a otro es difícil, es como, uno diría, el sentir es como algo interno, ¿no? Es como
y el corazón como eso más complejo, ¿no? Que participa de la afectividad y que no es sin una emoción, ¿no? De la voluntad en el fondo también ahí, porque hay como una tendencia, una aspiración, un deseo, ¿no? Y también hay el intelecto, porque también hay como una tendencia que implicaría una dirección, una cierta elección, ¿no? También, entonces como conjugan voluntad e intelecto ahí también, ¿no? En ese orden del sentimiento. La razón es una facultad, en cambio, de lo finito, ya que no puede comprender lo infinito, la razón, salvo bajo ciertas formas o signos, por ejemplo, matemáticos, qué sé yo, la física, la lógica, la matemática, en el fondo no hacen más que querer comprender, es como un signo que aparece ahí de comprensión de lo infinito, los números, la matemática, en el fondo el descubrimiento del cálculo infinitesimal no busca más que esto, ¿no? De cómo plasmar, cómo comprender ese signo, que parecería que la razón le es difícil comprenderlo. Pero esto es tener presente que para el mundo moderno, al menos en este rango que nos movemos, Descartes, Pascal, lo infinito es primero. Es decir, se comprende, el registro de lo finito es en función de lo infinito. Entonces, Dios, en el terreno de la filosofía moderna, aparece descrito bajo este signo de ser infinito. Infinito, perfecto, omnisciente, ¿verdad? Con esas características del nombre de Descartes. Y aquí lo mismo, es decir, el terreno de lo infinito, digamos, es como primero, ¿no? Lo que pasa es que en Pascal, y acá sigo, me parece, porque acá mostré, quería entrar después en tratar de escribir ahí el problema del tiempo, que es un concepto también, no sé cómo vamos con la hora, pero no me quiero, a ver, bueno, todavía. El problema del tiempo, que, perdón, lo inserto antes de entrar a la apuesta, o a diferencia de la prueba de la existencia de Dios, la apuesta, me meto en este tema del tiempo, porque el tiempo es un tema que, obviamente, como pensador Pascal que recoge a San Agustín, es como un tema candente, está como ahí enraizado en la problemática, ¿viste? Del hombre. Es decir, ¿por qué? Porque somos tiempo, ¿no? Este carácter agustiniano, en el fondo histórico, ¿no? De que somos tiempo. Esto Borges todo el tiempo lo tematiza, ¿no? En la literatura. Y voy a cerrar, seguramente, pero me dé tiempo, con una alusión a Borges, o digamos, un texto de Borges que es notoriamente hace referencia a Pascal, que se llama La esfera de Pascal, que está en otras Inquisiciones, ese texto del año 52 de Borges, donde ahí encuentran la esfera de Pascal, se llama el texto. ¿Por qué? Porque este concepto de esfera, ¿no? En el fondo es Dios, ¿no? ¿Quién es esa esfera? Ese círculo, dice por ahí, a ver, estoy buscando acá el texto de Borges, esa definición que él da, ¿no? Esa esfera espantosa cuyo centro está en todas partes, la circunferencia en ninguna. Así aparece definido, ¿no? Pascal lo define así. Y este texto de Otras Inquisiciones, la esfera de Pascal, Borges hace como una historia, nunca sabemos hasta qué punto algunas cosas sí sabemos que son reales, otras no sabemos, pero hace como una historia del concepto de esfera, arrancando de Genófanes, el primer griego, ¿no? Que habla de la esfera maestro de Parménides, como esa esfera redonda, perfecta, hasta llegar a Pascal. Bueno, este texto de Borges lo digo al final, así se lo quedan pensando mejor. El tema del tiempo, bueno, un tema, como dije, está como enraizado en la problemática también de Pascal. El tiempo, un abismo que nos devora, dice por ahí en
pensamiento. A ver si encuentro acá alguna cita, no sé si la puse en el texto, sí, algo de la eternidad de las cosas, ahí habla sobre, en la selección de esto que yo puse, habla acerca de esta eternidad de las cosas, etcétera. Pero ¿qué es el tiempo? Dice, bueno, en realidad yo estoy haciendo una síntesis muy apretadita. Nuestra vida está situada entre dos eternidades. El infinito tiempo de lo que fue, el infinito tiempo de lo que será. La duración de nuestra existencia está entre dos eternidades. Y acá, como un matemático, dice, y la duración de nuestra vida entonces equivale a 0. Al interrogarnos sobre este asunto, aprendemos que nuestra vida es contingente, es decir, podría no haber sido. Contingencia y finitud, otra vez volvemos sobre este punto. Ese hecho de que somos contingentes, de que estamos como devorados en el tiempo es como un abismo que nos devora y estamos como insertados entre dos eternidades, eternidad del pasado, la eternidad del futuro, y uno diría, entonces estamos como en ese presente, pero estamos como, la duración de nuestra existencia es entre esas dos eternidades. Esas dos eternidades, entonces la duración de nuestra vida equivale a 0. Carácter contingente, pero el carácter de contingencia y finitud revela, en el fondo, que hay un ser necesario. ¿Ves? Esto es lo peculiar, ¿no? El hombre está como extraviado en el universo. Entonces este carácter de ser extraviado, de estar, genera espanto y admiración, por un lado, y una desproporción. Esto que una cita del pensamiento 72 habla, ¿no? Una desproporción del hombre. Porque ¿qué es un hombre infinito? Dice por ahí. Bueno, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Una nada frente al infinito, un todo frente a la nada, un medio entre la nada y el todo. Infinitamente alejado de comprender los extremos, el fin de las cosas y su principio, le están invenciblemente ocultos en un secreto impenetrable, igualmente incapaz de ver la nada de donde ha sido sacado y el infinito en el que se haya sumido. La nada de donde somos sacados, es decir, la creación ex nihilo, el infinito en los que nos hayamos sumidos. Admirarse ante un estado de cosas tan miserable. No caigamos en la desesperación absoluta. Buscar alguna señal que Dios haya dejado en mí. Esto de buscar alguna señal que Dios haya dejado en mí es también una insistencia casi agustiniana, como Agustín que dice, en el fondo hay señales de Dios en mí. ¿Cuál es esa señal primaria que dice Agustín? Que nosotros, el espíritu, es como la marca divina en el hombre, ¿no? No somos solo cuerpo y alma, somos espíritu, ¿no? Animus, y no ánima solamente, ¿no? Eso es, y acá medio Pascal rescata el carácter. El hombre, ahí lo decíamos antes, que como evita pensar en esa condición de mortal, entonces se pierde en el mundo, ¿no? Se pierde en ese divertimento, en esa vida mundana, libertina. Por eso lo más terrible, esa frase es casi, diríamos, hoy para ser pensada también por donde nos toca hoy vivir, por qué nos toca vivir, dice esa frase que habla de pensamientos, a ver si la encuentro, que la parafraseo hasta encontrar la cita, pero es algo como lo más terrible del hombre, o en qué radica el miedo a estar solo entre cuatro paredes. Esa es como, diríamos, lo más terrible, ¿no?
ese miedo a permanecer encerrado en una habitación, entre 4 paredes, ¿no? Es decir, ese es el miedo. A ver si, ¿dónde está la cita? Porque acá, permanecer, acá está. Leo. Cuando me he puesto a considerar algunas veces, cuando me he considerado algunas veces las diversas preocupaciones de los hombres, los peligros, las penas a las que se exponen en la corte, en la guerra, ¿ve? Ahí hay todo el carácter contemporáneo que está diciendo, ¿no? En las cortes, en las guerras, de dónde nacen tantas querellas, tantas pasiones, tantas empresas osadas. He llegado a la conclusión de que toda la desgracia del hombre proviene de una sola cosa: es no saber permanecer en reposo en una habitación. Un hombre que tuviera suficiente para vivir, si pudiera permanecer en su casa plácidamente, no saldría de ella para ir al mar o para sentarse en una plaza. No se compraría tan caro un cargo en el ejército si no resultara insoportable no moverse de la ciudad. Y no se buscan las conversaciones y las diversiones de los juegos más que porque no causa placer permanecer en casa. Pero cuando lo he pensado con más detenimiento, cuando después de haber encontrado las causas de todas nuestras desgracias, he querido descubrir sus razones, he hallado que hay una muy efectiva, que consiste en la desgracia natural de nuestra condición débil y mortal, tan miserable que nada nos puede consolar cuando pensamos ya más de cerca. Otra vez vuelve el carácter pesimista de la existencia, ¿ve? Pero el hombre ama el ruido, el hombre no se puede escuchar a sí mismo. De ahí que el miedo a estar solos, en esa habitación, en esas 4 paredes, la soledad. El hombre en la soledad se puede mirar. Cuando se mira a sí mismo, ve una triple herida que lo constituye: su ignorancia, su infelicidad y la muerte. Entonces, uno diría, el hombre puede caer, digamos, cuando el hombre se entrega a obligaciones, va buscando como pequeños momentos de ocio, y hay como, y su corazón entra como en una mentira en el fondo, ¿no? Incluso después habla que en el alma aparece el tedio, ¿no? Que es bastante distinto del mero aburrimiento. El tedio es no poder soportarse, es decir, estar como, uno diría, un abandono de sí mismo, ¿no? Ese es el tedio, ¿no? El tedio emerge desde el fondo del alma. Y dice por aquí, siente entonces su nada, su abandono, su insuficiencia, su dependencia, su vacío, sin que nada lo pueda contener. El tedio emergerá del fondo de su alma y la maldad, la tristeza, la pesadumbre, el despecho, la desesperación, todo eso aparece, ¿no? Con el tedio, que es como un sentir también ahí que es distinto del aburrimiento, ¿no? Porque en el fondo el tedio es sentir no es nada, ¿no? Es nuestro vacío, dice el tipo ahí, ¿no? Enfrentarnos a ello, quedarnos solos con lo que somos. Eso es, en el fondo. Bueno, hoy habría que pensar eso, qué sé yo. No sé cómo. Este tema también hoy puede salir a interpelarnos en el sentido de, pero sin embargo ¿qué implica estar solo con uno mismo? Es no poder aguantarse esa soledad. Acá viene la apuesta por Dios, que sería como el último tema que me dio. No, en una clase tengo que dar Pascal y tengo que resumir todo lo que más pueda, porque es así las introducciones, damos como lo interesante de estas introducciones, como digo, yo no podemos pretender en un programa de un cuatrimestre dar todo, pero
es a ustedes sumergirlos en líneas para entrar en los autores, para que les promuevan la lectura, para que vean en el fondo qué río de pensamiento corre ahí, ¿no? Y la motivación del filósofo es entrar un poco como en resonancia con ese filósofo. Después le podemos buscar todas las críticas, todo lo que querramos, pero primero lo tengo que, me tengo que acercar, ¿no? Y lo tengo que en el fondo amar, si no, no puedo ni criticarlo, ni señalarle objeciones, y además la filosofía no parte de las objeciones. O sea, el terreno de la objeción a mí siempre me resultó en el ámbito de la filosofía bastante, diríamos, superficial. Más bien hay problemas que surgen para los filósofos y uno entra en resonancia con esos problemas o no entra. O por ahí Pascal no es, algunas cosas, pero no, yo no entro en resonancia con esos problemas. Entonces, objetarlo, ¿viste? El que se pone siempre en el que objeta, critica, eso, digamos, no, es medio, es como una línea, un aspecto muy, muy, muy superficial en el peor sentido, ¿no? Porque la superficie también tiene un aspecto positivo, en el peor sentido, ¿no? Más bien hay que entrar en esa línea, ver si resuena y ver qué problemas hay detrás del filósofo, que él quiere, que para él son acuciantes, ¿no? Y cómo intenta, de algún modo, a través de su desarrollo de pensamiento, resolver esos problemas, que abrirán esas resoluciones a otros problemas, pero el pensamiento filosófico es, por definición, problemático. Es decir, aparece inscrito en ese campo, ¿no? Y acá cuando Pascal habla de la apuesta por Dios, en realidad él no pretende armar como Descartes las pruebas de la existencia de Dios. Para Descartes la razón misma exige esas pruebas para dar validez al mundo y diríamos, para mostrar la garantía de verdad del mundo. Dios es eso en el fondo, pero surge como una necesidad propia de la razón, probar a Dios. Acá en Pascal hay elegir, apostar. La elección, la apuesta. Es como casi una máquina dialéctica, un recurso para persuadir a su oponente, ¿no? ¿El oponente quién es? El que no cree. Y acá uno parecería que es como, recoge también el carácter así medio, ¿no? Agustiniano, ¿no? El no creyente, bueno. Pascal busca convertir al escéptico en un buscador de Dios, porque en realidad el sí a Dios, es decir, la adscripción a una fe, no viene del hombre, es un don, viene de la gracia divina, de que así Dios lo decida, pero buscar a Dios ya es un indicio, ya aparece. Por eso vivir es apostar. Y Dios, dice por ahí, no es un asunto que la razón puede estimar. Es decir, acá no importa si desde la razón probamos que Dios existe o si no existe. No es una cuestión de probar por la razón la existencia de Dios. Más bien parecería que entonces mejor abstenerse, no apostar desde el ámbito de la razón, pero la vida, dice ahí Pascal, exige, obliga a posicionarnos, nos obliga a elegir, incluso cuando no elegimos estamos eligiendo, y uno al elegir se elige. Esto es un carácter que después el existencialismo con fuerza trabajará en otro terreno, en otro escenario, que es el siglo XX, ¿no? Pero que también trae el existencialismo ateo, el existencialismo cristiano, bueno, la elección, ¿no? Ahora, y uno al arriesgar elige, es decir, hay esta necesidad de apostar, lo que decíamos recién, ¿no? De apuesta. Y él dice, en este texto incluso que yo pasé esta selección, prefiero equivocarme, que esta es una cita del Pensamientos,
creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. El argumento, medio algo como, en el fondo el argumento es este, ¿no? Como el apostador, ahí es como aquel que apuesta. ¿Dios existe o no existe? Y si debemos necesariamente apostar a favor o en contra de él. La conclusión a la que llega es que es mejor una vida con Dios que una vida sin Dios. Y este es el juego más o menos que hablaba yo recién de máquina dialéctica. Si apuesto a favor de Dios y Dios es o existe, ganancia infinita. Si apuesto a favor de Dios, pero Dios no existe, no es, ninguna pérdida, si total no es. Si apuesto en contra y Dios es o existe, pérdida infinita. Si apuesto en contra y Dios no es, ni ganancia ni pérdida. Entonces, acá es como, funciona casi como este juego como de, este carácter así, no digo juego de probabilidades, pero digo de apostar. Y muchos dicen, bueno, pero entonces esto es una cuestión como de casi de juego de avalorio, ¿viste? Como de garito, apuesta. Pero en el fondo, ¿qué está señalando acá Pascal? Que el problema acuciante, uno diría, de Dios acá, no es tanto si Dios existe o no existe, es cuánto es mejor una vida con Dios o es mejor una vida sin Dios. Y llega a la conclusión de que, a raíz de esto que mencionamos, este juego, que es mejor una vida con Dios, un modo de existencia con Dios que un modo de existencia sin Dios. Una manera de vivir con Dios, la manera de vivir sin Dios, ¿no? Ahora, digamos, esto después nos puede llevar a, no sé, a pensar esto pero ves cómo se mueve muy distinto de la demostración de la existencia de Dios que busca Descartes, muy diferente, ¿no? Y cuando yo quería terminar con Borges, porque en realidad la literatura muchas veces nombra la filosofía y a su vez la filosofía hace cruces con la literatura, es decir, hay encuentro con la literatura, y Borges es un especial muy buen lector, ya lo sabemos, él siempre lo señala, pero además escritor que de alguna manera hace un proceso de síntesis grandioso, por ahí de cosas que, como en filosofía, uno a veces, como yo dije, me llevó bastantes horas llegar a esto, a desplegar, a llegar a este Dios. ¿Quién es este Dios de Pascal? ¿No? ¿Y por qué la esfera? ¿No? Porque esta idea de que, en cierto modo, la divinidad se presenta bajo este registro geométrico, ¿no? Esta figura geométrica. Sabemos, dice por allí, hay como una historia universal, dice, la historia universal, esto es bien borgiano, es, y cito a Borges, es la historia de unas metáforas, es decir, en el fondo esto de que la filosofía no es más que una forma también de ficcionar, de decir, de una nueva, es otra ficción, ¿no? La filosofía como una ciencia ficción, como un relato de ciencia ficción, no podría decir, de ficciones, ¿no?
Entonces, en este recorrido, después léanlo, están otras inquisiciones, es cortita, dura 2 hojas, pero hago una síntesis. Arranca con Genófanes, el maestro de Parménides, que dice que la esfera es la figura más perfecta. Después señala a Platón, cuando Platón también en el Timeo, que es esa obra donde habla acerca del universo, del mundo, de la creación, comillas, porque para los griegos no hay creación, pero del mundo, habla de que la esfera es como esa figura perfecta, porque todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Bueno, en Parménides el ser como ese ser esférico, masa bien redondeada, cuya fuerza es constante desde el centro en cualquier dirección. Entonces parecería que la esfera habla de una circunferencia y de un centro, ¿no? Parménides enseñó en Italia, Borges, ¿no? Y a pocos años de su muerte, el siciliano Empédocles de Agrigento también urdió una laboriosa cosmogonía. Hay una etapa en que las partículas, Empédocles era el que hablaba de los 4 elementos, ¿no? Agua, tierra, fuego, aire, dice, en las que estas 4 partículas integran una esfera sin fin, un esfairos redondo, que exulta en su soledad circular. Esto es una cita que hace Borges de Empédocles. Habrá que buscarla. Nunca sabemos si Borges cita o él. Después sigue con Hermes Trimegisto, que también alude allí al corpus hermeticum, que habla acerca de Dios es una esfera inteligible. Esto, fines del siglo XII, cita ahí aún. Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en todas partes, su circunferencia ninguna. Esta cita que saca Borges del siglo XII es la que en realidad después Pascal la retoma también, cuando habla de Dios en el fondo, ¿no? Podemos intuir que es esa esfera. A ver, un siglo después, en el XIII, reaparece esa imagen. ¿Dónde? Dice Borges. En un simbólico Román del Arroz, que le da como de Platón, y en su enciclopedia, ahí nombra ciertas enciclopedias, pone ahí todas las citas, se refirió como a esa esfera intelectual cuyo centro está en todas partes, la circunferencia en ninguna, que llamamos Dios. Para la mente medieval, dice ahí Borges, ¿qué significaría esa frase? Y acá la comenta Borges. Y, de algún modo, que Dios está en todas las criaturas, pero ninguna lo limita. Ninguna criatura lo limita. El cielo de los cielos, no te contiene, dijo Salomón, Reyes, otra cita de Borges, ¿no? Incluso en los poemas de Dante, y hablando, ¿qué parecían los poemas de Dante? Y en los poemas de Dante había esferas inmóviles, ¿no? Había 9 esferas, dice Dante, ¿no? La última es el cielo cristalino, también llamado primer móvil, la 9ª esfera, 9º círculo. Uno podría decir la 9ª puerta, que habla de las escrituras, eso. Novena, Borges, Dante dice noveno círculo, hecho de luz, todo este laborioso aparato de esferas, dice, transparentes, giratorias, dice Borges después. Copérnico, también negador de Aristóteles, es verdad, porque Copérnico niega las esferas, también que hablaba Aristóteles, el mundo lunar, sublunar. Copérnico, negador del modelo ptolomeico, uno diría, de imagen del mundo, puso en un manuscrito que transformó nuestra visión del cosmos, es decir, revolucionó la teoría de Copérnico, modelo aristotélico, pero Giordano Bruno, que fue, digamos, contemporáneo y por el cual lo queman, qué sé yo, dice, para un hombre como Giordano Bruno,
dice Borges, la rotura de las bóvedas estelares fue una liberación. Proclamó en La Cena de las Cenizas, esa obra de Bruno, que el mundo es efecto infinito de una causa infinita y que la divinidad está cerca. Claro, por eso lo queman a Bruno, ¿no? Porque dice que el mundo el universo es infinito y solo Dios podía ser infinito. Le piden que se retracte, no se retracta, bueno. Pero acá dice Borges, en La Cena de Cenizas dice, el mundo es efecto infinito de una causa infinita y que la divinidad está cerca, pues está dentro de nosotros, más aún de lo que nosotros mismos estamos dentro de nosotros. Buscar palabras, dice Borges ahí, para declarar a los hombres el espacio copernicano. Y sigue en el fondo hablando después, atraviesa el Renacimiento, porque está haciendo como una historia, ¿no? Habla ahí de los hombres que se sintieron perdidos en el espacio y en el tiempo, y habla ahí de en el Renacimiento, habla de Bruno, Campanella, de Bacon, hace ahí toda una descripción, hasta dice, llega por ahí, quiero ir un poco avanzando, dice, en aquel siglo, en ese siglo del Renacimiento, inicio de la modernidad, el espacio absoluto que inspiró los hexámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para Bruno, ahí está marcando un poco todo lo que aconteció con ese espacio infinito, fue un laberinto, eso es Borges, ¿no? Un laberinto del espacio infinito, del espacio, y un abismo para Pascal, ¿no? El tiempo, un abismo que nos devora, el espacio, también un abismo en el cual, un abismo. Este aborrecía el universo, hubiera querido adorar a Dios, de Pascal está hablando. Claro, aborrecía el universo en el sentido de ese perderse en el mundo, ¿no? Lo que hablábamos hoy en las clases. Aborrecía, hubiera querido adorar a Dios, pero Dios para él era menos que el aborrecido universo. Deploró que no hablara el firmamento, comparó nuestra vida con la de los náufragos en una isla desierta, sintió el peso incesante del mundo físico, sintió vértigo, miedo y soledad, y los puso en otras palabras, en estas palabras lo puso, la naturaleza es una esfera infinita, cuyos centros están en todas partes, la circunferencia en ninguna. Y así lo publican los pensamientos, dice la edición de Brunswick, esta edición que hablábamos recién, que lo reproduce con tachaduras, que revela que en realidad Pascal empezó a escribir esta palabra, una esfera cualquiera espantosa, cuyo centro está en todas partes, la circunferencia en ninguna. Así concluye esta historia de la historia universal, que dice él, es la historia de las diversas entonaciones de algunas metáforas. Bueno, esto lo escribe Borges en el año 51. Como dije, otras inquisiciones, la esfera de Pascal se llama. Pascal, Spinoza, Nietzsche, son filósofos muy digamos, caros a Borges y que en cierto modo quizás Spinoza es de los que más ama, ¿no? Después nos va a tocar cuando lleguemos a Spinoza dentro de unas clases a hablar, pero bueno, con esto medio cerramos, a ver, me voy a escapar de esta presentación porque así les veo un poco la cara, a ver si lo puedo sacar, a ver, ¿cómo me voy? Acá, a ver, ahí sí voy. Dejar de compartir. Uy. ¿Me escuchan o ya se me rompió todo? Sí, escuchamos. Sí, sí, lo escuchamos. Acá Sí, se viste, escucha, cuando profe. empiezo a cerrar algo, se me empieza a romper todo. Sí, y me quedo, ahí, vale. Me quedo, a veces me ha pasado que se nos cortaba, viste, a veces cuando empezamos a tocar acá las aplicaciones, pero bueno. Bueno,
Yo espero que esta clase fue muy hablada, a veces demasiado hablada, me parece por mí. Es que no sé, como venían invitados, queríamos quedar bien y todas esas cosas, fue demasiado hablada, me parece igual. Fue súper clara, sí, la verdad que súper Bueno, interesante. pero viste que cuando dábamos presencial siempre interrogábamos, qué sé yo, a veces ahora cuando yo hablaba miraba miraba esta presentación y no nos veía a ustedes. Bueno, yo desde ya súper agradecía a la gente que hoy asistió, que brindó su tiempo a escucharnos y que esperemos en un futuro poder tenerlos como alumnos o que se sumen a alguna actividad de USAL y que en cierto modo va a haber otras cosas también el año que viene, esperemos, en eso estamos trabajando, y que ojalá se sumen a las carreras o de letras o de filosofía. Esa es la idea también, de poder entusiasmar a la gente, que la filosofía es una actividad que no es abstracta, que nos toca en la vida, ¿no? Y todas estas cosas pensarlas en función también de lo que nos está pasando. Para los que siguen, y medio como libero a la gente que, que no es regular si quiere salir del salón y todo, no, es ya mucho tiempo, no los quiero demorar tanto, y ya agradecerles otra vez, ¿no? Y ojalá nos podamos conocer algún día en persona, ¿no? Para los Gracias que a vos. no, por favor, ojalá nos podamos conocer pronto y salir de esta, que es difícil, ¿no? Y para la gente que regular, acordarse que estamos con un trabajo domiciliario, parcial domiciliario, que ya subimos las consignas, que yo igual voy a mandar ahora un correo a todos con la grabación de esta clase y recordando eso, pero está dentro de la carpeta que dice parcial domiciliario, con las consignas, que la clase que viene vamos a empezar con Hume, que si alguno tiene ganas, no digo de presentar una clase, pero sí de sumar algunas ideas o tipo presentación cortita, me lo dice en la semana, o si tiene ganas ahora, pero si no me lo dice en la semana. El parcial domiciliario no incluía Hume, porque me pareció que iba a ser como demasiado pesado, va a poner un autor que estábamos en camino, pero sí quizás antes que concluya el cuatrimestre. O sea, quedan 3 autores, en realidad seguramente espero llegar a Kant y decir algo, pero Hume y Spinoza van a quedar ahí, que por ahí vamos a ver cómo esos autores alguna pequeña cosa hacemos escrita también antes de terminar. Pero el domiciliario, léanlo atentamente, que si hay alguna duda, la clase que viene todavía tenemos tiempo porque lo tienen que entregar ¿cuándo? El 21, el 22. ¿Ok? Mandar por mail. Yo ahí puse consignas. Bueno, perfecto. Las consignas. Bueno, buenísimo. ¿De acuerdo? Sí, Hilda. Estamos al principio de la clase. Buenísimo, gracias, profe. Espero que hoy me sentí que hablé mucho, que la clase... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quiera. Porque me queda una duda con respecto a esto de Pascal y la idea esta de que el hombre es como un actor de una trama que desconoce. ¿Dónde queda el tema para él de la libertad individual o del libre albedrío, la capacidad del hombre de eso, de decidir sobre sus actos, digamos? No, su decisión y su libertad están en el hombre, justamente carácter que él marca ahí de apuesta, de elegir, ahí juega la libertad. Lo que pasa que esa cita que señalábamos era un poco como para mostrar esto, en registro teológico te lo decía de esta forma. Hay un registro del plan divino que el hombre no accede. ¿Ves? Sí. Es decir,
el registro, ¿viste? ¿Cuántas veces uno señala? Pero entonces hay como un ámbito en el cual es indescifrable, o sea, el hombre no puede descifrar ese misterio. Ok, y entonces ese plan divino no le saca libertad. No le saca libertad, no. Esto preguntarle a cualquier cristiano si la libertad, en este sentido es cristiano Pascal, si la libertad está, la libertad no, más allá de que haya un plan divino, la libertad está jugada en la acción. Lo que pasa es que acá sí entramos a tallar un poco más hondo, bueno, el pensamiento de Pascal está inscrito dentro de un registro cristiano. Si salimos de ese ámbito, es todavía más cuestionante, ¿no? Es decir, la libertad no es mero libre albedrío. Bueno, para el cristianismo, o sea, hay un montón de cuestiones que se aceptan o no se aceptan dentro del plano de la religión cristiana, ¿no? Ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, sí, hay un trasfondo de cristiano en Pascal que es así, ¿no? Si uno ¿hasta qué punto? A mí personalmente hay muchos aspectos que de Pascal me llaman la atención, me interpelan, y otros que, bueno, se los pongo a consideración. No sé cómo señalar. Se los pongo a consideración, ¿no? Hasta qué punto, si nos ubicamos dentro, o sea, filosóficamente hablando, a dónde algunos aspectos del pensamiento de Pascal o de cualquiera que se inserta dentro del ámbito del cristianismo son, digamos, puestos en consideración o no. Hay una mezcla, viste, ahí de lo teológico, de lo filosófico, medio peligroso a veces, ¿no? La filosofía no tiene que ver con la religión para mí, pero bueno, es otro cantar. Bueno, los voy dejando. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Mandamos el correo. Chicos, acuérdense que la clase que viene ingresan por el link normal. Sí. ¿No? Ok. Sí. Dale. Bueno. Perfecto. Gracias, Gina. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.